Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos acá para la presentación principalmente del libro de David. David, bueno, creo que ya todos lo conocen. Es una persona que en un momento donde la gente utiliza las expresiones políticamente correctas y ataca a nuestro pueblo, David es un fiel defensor de los valores del judaísmo. La verdad, pido de antemano un aplauso para David. Todo tuyo, ¿eh? Bueno, está buenísimo sin micrófono porque si no, por ahí aturde mucho. Bueno, primero gracias por venir. Gracias, en serio, para mí es un honor estar acá. Veníamos así como dilatando la posibilidad, pero siempre está bueno que se abran las puertas de cada uno de los lugares que tienen que ver con nuestro judaísmo, en este caso, esta casa. Así que me siento muy honrado que me reciban. No pudo ser con el primer libro, pero ya son dos. Parte de una trilogía que comencé a escribir allá por el 7 de octubre de 2023, en realidad un poquito después. Judíos que dominan el mundo es un poco más amigable que el primero, que era fuerte, es fuerte. Nos gritan judíos de mierda, pero es una realidad. Lamentablemente, es una realidad. Cuando se lo presenté a la editorial, voy a tomarme la licencia de poder jugar con los dos, pero la idea en realidad es que hablemos más de lo que nos pasa hoy por hoy, más allá de los libros, que después sería lindo que lo puedan leer. Pero les contaba cuando se lo presenté a la editorial que ellos, con tanto recorrido, ya son parte de la paisanada, pero no son de la colectividad. Me dijeron, epa, es un título muy fuerte. Y le dije, imagínense cuando nos lo gritan. Es un libro, es un título que de por sí, digamos, no nos identifica, pero sí identifica el odio, sí pinta el odio, sí pinta la manera en que, lamentablemente, a lo largo de toda la historia de nuestro pueblo, y no tenía lamentablemente por qué ser distinto, se escuchó siempre, ¿no? Es casi como, si se diría, una especie de pintura del odio, el que nos señalen de esa manera. Yo soy nieto de Madeleine. Madeleine era mi abuela. Madeleine vino justo antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. Tuvo la suerte, por decirlo de alguna manera, de poder zafar antes. Pero eso no la hizo zafar de los miedos que significaba el nazismo. Mi abuela no podía decir judíos. ¿Escucharon? Judíos. Judíos. No porque no se sintiera orgullosa. Lo decía muy despacito, lo decía a bajo volumen, porque era una manera de protegerse. Porque le enseñaron eso. Porque era una especie de salvaguarda, de manera de poder justamente protegerse de quienes comenzaban a perseguir a nuestro pueblo. El 7 de octubre del 2023, cuando pasó la criminal intervención de Hamás en suelo israelí, se me presentó mi abuela. Y yo me juré que nunca iba a utilizar ese volumen. Que yo iba a decir judíos con mucho orgullo, con el pecho erguido, con la cabeza arriba, y que de esa manera yo me iba a mostrar ante el mundo. Y juré que no iba a decir que estoy ocupado, que me llame después de las... No pasa nada, no hay problema. Me juré que ese no iba a ser el volumen. Que iba a levantar la voz y que no íbamos a esconder nuestras kipot y que no íbamos a sacar nuestra mezuzot y que no íbamos a esconder nuestro Maguen David en el cuello. Pero también entiendo quien pueda tener miedo y respeto a quien pueda tener miedo. Soy papá, cuido a mis hijos, son padres, son abuelos, somos judíos y sabemos lo que
lo que significa también, además de nuestra resiliencia, también haber tenido que buscar la manera de poder seguir consagrando nuestro judaísmo, pero a veces un poco más a puertas cerradas. Igualmente, créanme, yo no estoy dispuesto a guardar mi mezuzot, a sacarlas de la puerta, a sacarme la kipá, porque no es 1940. Porque a diferencia de ese momento, y sin criticar a quienes lamentablemente vivieron una época cruel, nefasta y mucho más tremenda, por más que hoy haya redes sociales y por más que hoy se haya viralizado, porque es un virus el antisemitismo, las condiciones no son iguales. Menachem Begin, uno de los primeros ministros que tuvo Israel, dijo alguna vez: no somos más el pueblo de rodillas temblorosas. Y créanme que me siento que no lo somos. Y hoy podemos escribir un libro así, podemos escribir un libro que dice nos gritan judíos de mierda, ¿saben por qué? Y podemos levantar nuestra bandera del judaísmo con mucho orgullo porque está Israel, porque nos cuida las espaldas. Es decir, hay un contexto mundial que, si bien es adverso en la política, en lo geopolítico, hay espaldas cubiertas. Créanme, no porque yo tenga información, a diferencia que puedo a lo mejor manejar algunos datos que por ahí no están sobre la superficie, pero nada distinto de lo que ustedes manejan y de lo que ustedes sienten. Levantar la bandera de nuestro judaísmo es parte de lo que nos toca vivir. Mi mamá me decía, creí que no iba a vivir para ver este recrudecimiento de antisemitismo. Le dije, ¿por qué iba a ser distinto? Si nos persiguieron en todas las épocas. ¿Por qué iba a ser diferente? Es más, les voy a decir algo. ¿Por qué sería diferente Europa si alguna vez Europa estuvo en manos de los musulmanes? De un imperio gigantesco. Es más, les voy a decir la verdad. Y aparte no tengo nada contra los musulmanes. De hecho, ustedes saben, hay musulmanes israelíes, hay cristianos israelíes, hay judíos israelíes. Datos que lamentablemente el mundo no sabe, no tiene a mano o no quiere saber en algunos casos. Pero a mí no me molesta que haya un universo musulmán que claramente tenemos que saber que van a convertirse probablemente en mayoría. El problema no es el musulmanismo, es el islamismo. Es el fanatismo de no permitir que haya otros credos, otras elecciones sexuales, elecciones religiosas. Hay cosas que no se eligen, como el color de la piel, pero la verdad que creer que el mundo pueda manejarse, digamos, desde una sola línea ideológica es no entender que somos un mundo diverso y que inevitablemente las diversidades van a existir. Pero hay gente, créanme, que no las entiende. Y ese es el islamismo. Un mal de época. Insisto, tengo muchísimo respeto por gente musulmana que coincide con nosotros, con la que podemos coexistir todos. Y eso atrasa. Lo que está pasando en el mundo hoy, lamentablemente, atrasa y mucho. Y es preocupante, pero, insisto, nosotros tenemos un paraguas protector llamado Israel que, créanme, tiene defectos, por supuesto. Israel como país y los gobiernos no son perfectos. Podemos criticar y estar en desacuerdo con muchas de las políticas, así como estamos en desacuerdo con políticas de nuestro presidente o de nuestros anteriores presidentes. Bueno, Israel también tiene para hacer críticas. Ahora, no se puede utilizar argumentos antisemitas para criticar al gobierno de Israel. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo con la política fronteriza de Netanyahu, pero yo no le puedo decir bajo ningún concepto que Netanyahu no tiene derecho a dirigir o a ser el primer ministro de un país que tiene derecho a existir. Es decir, ¿qué pasa con el antisemitismo cuando nos critican? Creen que la crítica política al gobierno de Israel es suficiente para justificar la no existencia del Estado de Israel. ¿Se entiende? Es decir, son cosas diferentes. Política es por un lado y los derechos, así
así Netanyahu sea un criminal de guerra. Vamos a suponer que sea en un extremo un criminal de guerra. Eso no inhabilita nuestra existencia. Es más, les voy a decir la verdad. Y esto es lo que un poco a veces tenemos sentimientos de, si se quiere, no digo de bronca, pero a veces nos sentimos como con esa cuestión de decir, pucha, ¿cómo la gente no puede entendernos? Pero cuando criticamos al gobierno de Israel, y yo digo el gobierno de Israel, no digo Israel como Estado, me gusta separarlo, porque los gobernantes cometen errores, pero no pueden ser sus pueblos los que paguen esos errores. E insisto, yo no estoy diciendo, ni estoy criticando a Netanyahu en sí mismo, porque yo no sería tan atrevido de criticar a alguien que está a 17.000 kilómetros, o un pueblo que tiene todos los días bombardeos, y no desde hace 5 minutos, no desde el 7 de octubre de 2023. Vivió, existió y existe, lamentablemente, todo el tiempo siendo asediado. Entonces, yo sería bastante atrevido si valga la redundancia, me atrevo a criticar desde aquí a 17.000 kilómetros sentado en una circunstancia totalmente distinta a lo que vive hoy Israel. Pero puedo tener mi opinión al respecto. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Cuando se critica a un gobernante, fíjense lo que pasa o lo que pasó con Venezuela. ¿Ustedes vieron perseguir venezolanos por el mundo? ¿Por lo que hizo Maduro? No. ¿Alguien vio perseguir a rusos por la política de Putin en la guerra con Ucrania? No. A nosotros sí. Es decir, y lo peor de todo, que ahí es donde converge esto del antisionismo, antisemitismo, que, déjenme decirles, si ustedes lo saben, es exactamente lo mismo. No es al revés lo mismo. Sionismo no es lo mismo que judaísmo, pero el antisionismo y el antisemitismo son exactamente lo mismo. Por la simple razón de que si hay alguien que no quiera que el pueblo judío tenga su tierra en su lugar ancestral, claramente está en contra de nuestra existencia. Es casi, te diría, hasta obvio. ¿Qué me gusta compartir con ustedes, más allá de después de hablar del libro, y lo vengo haciendo, es tratar de darles algunas herramientas para que en la pelea que valga la pena, en la discusión o en el debate, no me gusta hablar de discusión, que valga la pena, tengamos algunos elementos, algunos argumentos. Yo dejé de hacer asbará. Asbará, en realidad, asbará es explicar. Yo no quiero explicarle más nada a nadie, porque yo no tengo que explicar como judío las razones que yo tengo para poder existir. ¿Quién? ¿Se dan cuenta? Hemos llegado a tener que, por momentos, decirle a los que nos atacan por qué nosotros tenemos derecho a existir, qué es lo que pasa en Israel, dando explicaciones de qué. Vuelvo a lo mismo, ¿algún venezolano explica por qué quiere vivir en democracia? ¿Algún iraní? No, tienen derecho de tener su democracia, no tienen por qué explicar que no hay nadie que tenga que oprimirlo, que tienen derecho a sacarse el velo, que tienen derecho de vivir y con sus... No se puede explicar, basta explicar. Ahora sí tenemos que tener argumentos, si se quiere, para quien esté dispuesto a escucharnos. El 7 de octubre de 2023, cuando Hamás irrumpió en suelo israelí, se cobraron 1.200 víctimas en ese momento, se llevaron secuestrados especialmente 250 israelíes para después generar todo lo que se generó después, porque no fue algo que pasaban por ahí, aprovecharon que había un alambre caído y se metieron. Estuvo todo estrategizado para generar eso y después apretar un botón y sacar la propaganda adelante. Y decirle al mundo el 13-14 de octubre de 2023, genocidio.
¿Saben cuántas víctimas había en Palestina? O si les gusta decirle Gaza, después hablamos del tema. ¿Cuántas víctimas había en ese momento? 300. 300. Había Israel hecho una pequeña incursión el día y ya hablaban de genocidio. La BBC de Londres ya ponía la palabra genocidio en su portada con el riesgo de que había de genocidio. Es decir, la palabra genocidio, cuando no había más muertos del lado israelí, genocidado, porque vinieron a buscarlos, porque para que haya genocidio tiene que haber una intención de exterminio. Había más muertos del lado de Israel y ya hablaban de genocidio de este lado. Es decir, fue una palabra implantada por la propaganda islamista para denostar a Israel. Recién Israel ataca el día 27, de manera importante. Ahora, ¿no hay una guerra? No, sí hay una guerra. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre quienes nos critican, nos señalan como genocidas, nos denostan y nos persiguen? La diferencia es que yo no soy negacionista. O sea, sería muy cruel de mi parte no decir que hay una guerra. Por supuesto que hay una guerra. Y en la guerra hay víctimas. Es terrible, las guerras son terribles. Hay víctimas de los dos lados. Pero, ¿qué pasa con el que niega? No le importan las víctimas de este lado, le importan las víctimas que les interesa. Sesgo ideológico absoluto. Es decir, de acá viene el gran problema. Cuando vos le preguntás, ¿pero por qué no te interesan las víctimas del lado de Israel? Porque Israel es el fuerte. ¿Saben por qué? Me preguntan lo que quieren, si me quieren interrumpir, me pueden interrumpir, y no tienen por qué estar de acuerdo con todo lo que yo diga. Esta es una mirada mía desde mi humilde lugar, ¿no? Los judíos fuimos abrazados por el mundo mientras fuimos débiles, mientras éramos víctimas. Y hoy no estamos siendo víctimas. Por eso no se nos abraza, porque nos ven como los poderosos. Es una cuestión sociológica, ¿no? Nos ven como los poderosos. Entonces, esto es como si fuese un partido de fútbol. Entonces, ¿con quién van ustedes? ¿Con Boca o con Deportivo Riestra? Ah, Deportivo Riestra. Son los pobres, bueno, no tan pobres porque justo di el ejemplo de Chiquitapia. Vamos Central Norte de Salta, que es un equipo. Quilmes. No, Quilmes también era Alberto Fernández, mejor no. Qué difícil encontrar ejemplos, ¿no? Está todo viciado. Bueno, no sé. Midland, ¿te gusta Midland? Listo, Midland contra Boca. Y la gente ojalá que Midland gane. Pero esto no es un partido de fútbol. Y aunque lo fuera, en un partido de fútbol hay reglas claras. Y las reglas son para los dos. Es decir, no puede haber una desproporción o una mirada desproporcionada o desequilibrada de acuerdo a... Y acá viene, y yo respeto mucho las ideologías de las que fueren, pero lamentablemente hay una mirada muy de izquierda en donde el poderoso es el que, digamos, el que oprime al débil, ¿no? Siempre. Y entonces nos ponemos del lado del débil y del débil analizamos ciertas cosas, nos permitimos o se le permite o se le dibuja algunas cuestiones o se genera un discurso o un relato acomodaticio por el solo hecho de ser débil. Entonces, ¿qué tenemos? Los palestinos tienen una causa, ¿no? Es la revolución, es la resistencia palestina. Entonces, violan, asesinan, matan, pero no está tan mal porque es la resistencia. Ahora, cuando le dicen, no, pero un soldado israelí violó a una chica de Palestina, que puede pasar y está pésimo, pero cualquier accionar de Israel está pésimamente visto. ¿Por qué? Porque como es por derecha, entonces es genocidio. Entonces, las reglas del juego son disímiles. Es decir, vos permitís a alguien que lleve adelante exactamente, vamos a suponer que los dos hiciesen exactamente lo mismo. Esto está mal, esto está bien. ¿Por qué? Porque es la resistencia. Entonces, si es tu causa
y vos haces esto y la justificás, bueno, no te quejes cuando yo defienda mi causa. Yo defiendo la mía. Ahora, no nos olvidemos que no podemos rotular de la misma manera porque ese es el gran error del mundo, en donde esta especie de maquillaje o de lavado de cara del terrorismo lleva a que jamás no se ha visto como un grupo terrorista. Y hablan de terror de Estado por parte de Israel. Es decir, el malo y el bueno. ¿Y si son los dos malos? No lo sabemos. Ahora, no Israel, puede ser el gobierno. Ahora, insisto, los gobiernos, las decisiones gubernamentales no tienen por qué ser pagadas por su pueblo. Y el pueblo de Israel, que es más allá de la geografía israelí, somos todos los judíos del mundo. Y vuelvo al ejemplo. ¿Alguien vio perseguir a venezolano por el mundo? No. Sin embargo, te vandalizaron sinagogas, te persiguen, te ponen bombas, te revientan ambulancias. Ah, no, pero somos antisionistas. Y si son antisionistas, ¿por qué no arreglan todo los que están acá y vayan, intenten hacer algo en Israel? Háganlo, van a ver cómo les va a ir. Acá, claro, es facilísimo. Levantamos la bandera de Palestina y hacemos alguna que otra marcha, que dicho sea paso se terminaron. Vieron que se terminaron bastante, las marchas bajaron mucho. ¿Saben por qué? Sí, no significa que no haya más. El problema es que, a ver, el islamismo armó todo un aparato propagandístico que incluye, entre otras cosas, la militancia rentada. ¿No? Líderes de opinión rentados, periodistas rentados, políticos rentados, universidades rentadas. ¿Ustedes creen cuando apareció la bandera de Palestina en la facultad, creo que era de filosofía, era de techo a piso, la pagó la fotocopiadora del centro de estudiantes? Alguien vino, puso una plata para semejante bandera. ¿Sigue estando? Bueno. Está bien, está bien. ¿Sabes qué? Yo me quedo tranquilo, yo les contesto a la gente que no puedo discutir te espero al final de la película. Mi abuelo era alemán, mi abuelo paterno era alemán. Se sintió avergonzado durante años de haber sido alemán. Y yo les puedo asegurar, y esto no es especulación, les puedo garantizar y siéntanse orgullosos, así como sienten orgullo de ser judíos, se van a sentir orgullosos de que todos los que levantaron la bandera palestina van a sentir vergüenza de lo que hicieron. Se los puedo asegurar. Pero no por el pueblo palestino, sino porque en realidad fue la manera disimulada de decirnos judíos de mierda. Los otros días, no sé quién dijo, me pareció buenísima la frase, creo que era alguien de Hollywood, no sé si, estaba Sylvester Stallone, un par más, que dijeron, ¿Palestina libre? ¿Por qué no nos dicen directamente judíos de mierda? Porque es la versión lavada, totalmente cobarde, de ampararse ante una causa que, dicho sea de paso, les voy a decir qué es lo que opino yo. Israel debe vivir en paz. Israel necesita vivir en paz. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay una realidad llamada Gaza. Y algo va a haber que hacer porque así como no podemos permitirnos que alguien quiera decirnos desde el río hasta el mar y sacarnos, ¿qué vamos a hacer con esa gente? ¿La exterminamos? No se puede. Hicieron con nosotros eso, pretendieron hacernos con nosotros eso. 50, 60, 70 años atrás, no podemos permitirlo. Ahora, ¿qué significa? Que sí hay que sacarse el cáncer del terrorismo. Entonces, yo también quiero Palestina libre, señores, pero no en estas condiciones. No con un gobierno terrorista que no puede convivir con sus vecinos, que hambrea a su pueblo. El problema de que la gente que levanta la bandera de Palestina y dice Palestina libre, no piensa así, porque no saben ni cómo viven en Palestina. No saben ni dónde queda Palestina, algunos. Se comenzaron a enterar 5 minutos después qué pasaba en Gaza. Entonces,
si pudiese garantizarse la existencia de una situación de paz, porque hay una Gaza que podrá convertirse y llamarse Palestina como quieran y coexistir como cuando se le ofrecieron 5 o 6 veces para que puedan coexistir con nosotros y nunca quisieron. ¿Por qué? Porque iban por todo. Está demostrado que no se puede ir por todo, ni siquiera Israel pudo quedarse con todo. Israel es el país que mayor territorio entregó a lo largo de su historia, siendo uno de los territorios más pequeños del mundo. Del mundo, cuando entregó el Sinaí, entregó una parte vastísima de su extensión territorial y aún así lo hizo porque creía que iba a alcanzar la paz. Les decía, bueno, no vamos a soslayar, no quería entrar en términos de negocios, porque los negocios siempre, lamentablemente, tiñen todo, en este caso, como es de petróleo, de negro, ¿no? Pero sería muy, naif de mi parte no entender que hay muchas cosas que, si no la mayoría, se hacen por negocio. Ahora, desde mi perspectiva, y lo digo todos los días en los medios en donde trabajo, yo no soy inocente. Yo sé que Trump le interesa el negocio del petróleo, pero a mí no me importa. Y no les importa a los iraníes tampoco. Con tal de que los liberen y que puedan vivir en democracia y no tener más la opresión que tienen por los ayatolás, no les molesta. Aparte, perdón, los que critican Estados Unidos dicen, no, porque en realidad van por el petróleo, no les interesa el pueblo. Y los muchachos que tienen el poder ahora y el petróleo tampoco les interesa el pueblo. Entonces, ¿qué elegimos? ¿Un pueblo libre con el petróleo en manos ajenas o elegimos un pueblo sometido con el petróleo en manos ajenas? ¿Se entiende? Les decía, ¿saben por qué no hay tanta militancia? Que sigue habiendo igual. Rusia pone plata. En su momento la ponía Qatar. Ustedes saben que cuando más o menos cesa el fuego entre Israel y Hamás, esto se genera un acuerdo gracias a que Trump lleva adelante algo muy conocido, que es que cuando no puedes contra tu enemigo, ofrécele un negocio. Eso es Trump. Entonces le dijo a Qatar, vos vas a poner, en vez de poner toda la plata que está poniendo en la militancia, en todo lo que es terrorismo, ponela en Gaza. Vamos a armar Gaza. Y eso es un proyecto tan grande que hizo que el sur, los terrenos del sur de Israel estén revalorizándose. Hoy vale más caro, después de lo que pasó en Gaza con el 7 de octubre, hoy vale más caro un terreno en el sur. No, es inexplicable en términos inmobiliarios, no soy de RE/MAX ni de ninguna otra entidad, no conozco, tampoco vengo a vender ningún fideicomiso, pero en general es como incomprensible, ¿no? Un lugar que fue atacado, que vive al lado de los enemigos, increíble, de los territorios. Hoy vale mucho más caro, porque por una cuestión de expectativa, ¿no? Ese terreno, toda esa zona, si prospera la idea de Trump junto con Qatar, puede llegar a ser la próxima Dubái. Que dicho sea de paso, no es una cuestión ilógica. Fíjense lo que está pasando en Europa. Ustedes saben que esto es importante manejar algunos datos. Ustedes saben que gran parte de la decadencia del turismo en Europa tiene que ver con el incremento del turismo en Medio Oriente o en algunas zonas árabes. Dubái, Qatar, Emiratos, han ascendido mucho en cuanto a la captación del turismo. Dubái es la nueva París. Qatar podría perfectamente pelearse turísticamente con España. ¿Y saben por qué? Porque esos países se sacaron la lacra de encima y se la mandaron a Europa. Si bien los índices todavía no son tan preocupantes
para Europa. Nosotros, que quizás estamos más prestos a la noticia y vemos mucho en redes sociales, lo amplificamos más. Son todavía un porcentaje minoritario, pero muy ruidoso. Y que lamentablemente están cambiando la forma de vida de esos lugares. Fíjense lo que está pasando en Gran Bretaña. Está realmente muy, muy jodido el tema en Gran Bretaña, que además ya hasta está distorsionando las cuestiones de justicia, ¿no? Vos tenés lugares en donde la gente islamista puede rezar a la hora que se le dé la gana. Ahora, anda a querer rezar vos un Padre Nuestro o un Shema Israel en cualquier lugar. Viene la policía y dice, señor, no puede hacer esto acá. Y se lo llevan. Se comienza a ver una especie de cuestión, te diría hasta de injusticia en términos ciudadanos. Ese es el panorama. Ahora, suena lindo, judíos que dominan el mundo. Ahora, ¿verdaderamente dominamos el mundo? Y hemos estado en momentos quizá de mayor poderío, hemos manejado algunas cuestiones y esferas de poder, pero créanme que pensar que 15 millones pueden manejar a 7.000 es un poco soberbio. Pero esto es lo que piensan de nosotros. Así como nos gritan judíos de mierda, es lo que nos gritan, esto es lo que piensan de nosotros. Es el prejuicio más grande que hay. Insisto, sería iluso decir esto es así, pero también no estoy dispuesto ni capacitado para desmentirlo. Porque en algunas esferas, evidentemente, sí hay cierto, preponderancia de nosotros como pueblo. Mejor dicho, de personas que pertenecen a nuestro pueblo. En la tecnología, en los negocios. Pero, ¿quieren saber por qué me baso en todo esto? Porque el judaísmo, mejor dicho, porque el antisemitismo no nace por el éxito judío. Es exactamente al revés. El éxito judío existe por el antisemitismo. Nosotros hemos tenido que buscar armas para poder sobrevivir. Cuando nos sacaron la posibilidad de tener tierras, generamos negocios. Y vinieron aquí personas que tuvieron que hacer lo que podían porque no nos dejaban ser propietarios. Entonces, buscamos la manera de poder sobrevivir, es nuestro mecanismo de supervivencia. Pero hay un montón de prejuicios en este derrotero de ser judío. Cada historia, ahora me voy metiendo en los libros. Acá hay, por eso le pongo el 10, hay 10 historias. Más allá de que Messi pega en el palo, pero podría haber sido judío. Igual les gusta Trump, entonces. Yo digo, no, pero Messi, Mesías. ¿Viste? Pero bueno, hay 10 historias y cada historia echa por tierra un prejuicio que hay sobre los judíos. Que dominamos el mundo, que todos los judíos tenemos dinero, que todos los judíos nos ayudamos solamente entre nosotros. Ahora les voy a contar, les voy a spoilear algunas cosas. Pero ¿ustedes saben cómo funciona un prejuicio? Miren, hay un video muy bueno, los chicos que seguramente, los madrijim que están más metidos en las redes, hay un video que es buenísimo y lo sintetiza y lo pinta de cuerpo entero al prejuicio. Sala de espera, ¿vieron el video de la sala de espera? En donde suena una campana, cuando suena, todos se sientan, suena la campana, todos se paran, vuelve a sonar la campana, todos se sientan, entra una mujer que no sabe lo que está pasando, cuando ve que suena la campana y todos se paran, se para. Cuando suena la campana y ven que todos se sientan. La señora no sabe nada. Ese video, que es además una experiencia sociológica, muestra que después los integrantes de la sala de espera se van yendo, hasta que queda solamente la mujer que había entrado al final y que cuando suena la campana, la señora se sienta, cuando suena la campana la señora se para. Entra una nueva persona que ve lo que está pasando y le dice, señora, ¿por qué cada vez que
suena la campana, usted se para y cada vez que suena la campana usted se sienta. Ah, no sé, eso estaba acá cuando yo llegué. Así funcionan los prejuicios. La gente reproduce lo que escucha, lo que ve, sin saber por qué lo hace. Y eso, en todos los prejuicios, lamentablemente, porque de alguna manera todos, algunos tenemos, así de esa manera funcionan. Los judíos se ayudan solo entre ellos. Es uno de los capítulos. Es el capítulo de Coco Goldman. ¿Lo conocen a Coco Goldman? ¿Ustedes qué creen que van a encontrar acá? ¿Los Spielberg? Sí, sí. Pero ¿cómo se van a tener que ir los Madrid Gym? Bueno, gracias. No, un placer, un placer. Después me invitan otro día y vengo de nuevo. Para hablar del tercer libro. Bueno, gracias por estar, chicos. Claro, el primero, ahí está. Gracias, chicos, por venir, ¿eh? ¿Ustedes qué creen que van a encontrar acá en los judíos que dominan el mundo? Díganme, a ver, ¿qué piensan? Famosos, ¿no? Los Spielberg, los Soros. ¿Cómo aparecen los personajes del primer libro? Ah, bueno, ¿querés que hable del primer libro? Pasame el primer libro. Tenés razón. Hay que comenzar por el principio, tenés razón. Tenemos el número. Acá. Ahí está. Gracias, Ale. A diferencia del segundo libro, Judíos de Mierda, en realidad hay similitudes porque son historias. No todas las historias son reales como historias, pero sí digamos, lo que tienen, lo que les pasa a los personajes es totalmente cierto. Este libro habla del autoodio, habla de los judíos que patean en contra, de los judíos que les fue mucho más cómodo ser parte de o la comodidad de la sociedad que miraba de reojo a los judíos y reproduce o refuerza lo que se reproduce sobre los judíos. Son historias duras en muchos casos, la mayoría, si no todas, pero que tienen una realidad. Nadie puede escapar de ser judío, porque siempre va a haber alguien que te va a decir judío de mierda. Entonces, eso los conmueve en estas historias, les genera una conmoción y tal vez sea un poco así ahí naif de mi parte, creer que en algún punto todos tenemos un retorno. Sí, exacto, ¿no? Es lo que, perdóname que me meta. No, por favor, estamos para charlar. Yo cuando leí el libro, todo el tiempo tiene el concepto de teshuvá, todo el tiempo. O sea, como todos, o sea, no quiero spoilear, pero por lo menos en algunos de los personajes hay como siempre un concepto de retorno. Sí. O sea, todos vuelven al punto inicial transformados del mejor modo. Sí, pero ¿por qué? Porque en realidad, insisto con esto, no hay manera de escapar. Como el mundo tampoco puede escapar de los judíos y sin caer en esto, porque, explíqueme, yo siempre digo cuando charlo con algunos que nos dicen barbaridades, le digo, no hay ningún problema, vos crees que los judíos somos un problema en el mundo, no te pongas más una vacuna, no operes nada, no uses Waze, no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así como nosotros los judíos no podemos escapar tampoco de nuestro judaísmo, el mundo tampoco puede escapar de los judíos. No debería querer hacerlo, en realidad. Ahora, lo que pasa es que es selectivo el tema, porque cuando nos conviene, usamos las cosas de los judíos, cuando nos conviene, denostamos a los judíos. Bueno, no me cuentes el final. Escúchame. No, por supuesto, está en el cómo. Y tiene algunos guiños lindos este libro. Tiene unos guiños interesantes que tienen que ver con... Bueno, dicen que, por ejemplo, el libro, digamos, es de fácil lectura. Yo les presento el capítulo 1. El capítulo 1 no existe. Muy complejo. Aparte vos como priorizás la sensación respecto del hilo del relato. Entonces uno se va todo el tiempo a estar conmovido, entonces tenés que volver a buscar el relato porque te fuiste con
Este es un libro que van a tener que leerlo de atrás para adelante, adelante para atrás, pero está bueno. No, el libro, el capítulo 1 claramente, acá el Rab nos puede decir que el capítulo 1 está reservado a Dios porque el 1 es para Dios. Pero, por ejemplo, después el capítulo siguiente no es el 2, es el 4. En realidad, el libro, esto lo cuento rápido, mi prima cuando lo compra desde Israel al ebook, me dice, che, decirle a la gente de la editorial que está mal. Se comieron el 2 y el 3. Pero no lo leyó completo, o sea, no leyó Claro, en realidad el libro no está ordenado cronológicamente, está ordenado en términos de Kabbalah, cabalísticamente. Lo van a entender si lo leen, se termina de leer un libro al final, ¿no? Se termina de entender, si se quiere, el libro. Son 6 historias de judíos que profesan el autoodio y que lamentablemente creen que la crítica al judaísmo los acerca más a ser aceptados por la sociedad y en definitiva siempre reciben un judío de mierda. A diferencia, y yo sentía que tenía que dar una especie de reivindicación hacia nuestro pueblo porque no es fácil decir esto, dije, bueno, vamos a ser judíos que dominan el mundo. Más o menos fueron igualmente simultáneos o cronológicamente contemporáneos los dos. Les decía que cada historia, acá son 10 historias, hay una historia, un hilo general que es ficcionado, pero dentro de cada historia hay historias reales o historias un poco más, si se quiere, maquilladas, pero todas tienen un asidero y un manto de realidad. Y en algunos casos son totalmente reales. Y les cuento una chiquitita que tiene que ver con, por eso les preguntaba si lo conocían a Coco Goldman. No, Coco Goldman es oftalmólogo. La historia de Coco, que está acá en el libro, que él echa por tierra el prejuicio de que los judíos solo se ayudan entre ellos, es la historia de Coco, un oftalmólogo que todos los años, y esto es real, todos los años va a África con dinero de su bolsillo y durante un mes se instala en un país de África para operar de cataratas a quien fuera. Entonces, para aquellos, perdón que les spoileé el espíritu del libro, pero para todos aquellos que creen que van a estar los Soros, los Spielberg, no sé, los Adrián Suar, por ejemplo, de la Argentina, ¿qué? O Galperín. Lamento decirles que las historias que están acá son de judíos comunes y corrientes como todos ustedes. Y que nos llenan de orgullo. Y que son el sostén del mundo. O sea, no, para ser el sostén del mundo no hace falta tener flashes o ser, qué sé yo, no sé, Ben Stiller, que es... Vos sos parecido a Ben Stiller. Siempre me dice que me parezco mucho a Brad Pitt. Bueno, igual no importa, ya creo que me parezca Ben Stiller, escúchame, y tenga el 10% de la cuenta bancaria. Pero digo, yo estoy convencido que nosotros, por nuestros valores como pueblo, sí, y si bien no dominamos el mundo, hemos sentado las bases morales del mundo y ese es nuestro compromiso a partir de ahora. En realidad fue siempre, pero yo creo que el mundo, que está en un momento realmente muy complicado, y vuelvo a esto que les decía de cómo las cosas cuando son por izquierda y cuando vemos el lado, digamos, de la justificación de la maldad, porque es por izquierda, cuando es por derecha es maldad absoluta. Digo, esto tiene que ver con una crisis de valores muy grandes en la que vive el mundo. Y ¿saben qué? No se puede, el mundo no sabe diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Eso es gravísimo. El gran problema de naturalizar la maldad es que los malos se están transformando en héroes. Y ahí es donde tenés el problema de que no, jamás no es una organización terrorista. Ponen bombas,
matan gente inocente, En el microondas, digamos. meten bebé en el microondas, violan, pero como eso está bajo el manto de una causa o de la resistencia, entonces no son tan malos. ¿En qué momento distorsionamos los valores del mundo? Perdón, voy a ser muy guarango. ¿En qué momento el mundo se fue a la mierda? No lo sé. Pero sí sé, y estoy convencido, de que en algún momento un señor llamado Moshe, recibió 2 tablas. Y recibió 2 tablas en un momento en donde el pueblo, que podría ser perfectamente una visión de maqueta del mundo, se había volado, ¿no? Se había ido, el becerro de oro y todas estas cosas, que es un poco lo que nos está pasando ahora. Y yo creo que los judíos, si bien no dominamos el mundo, tenemos un compromiso de volver a encauzar los valores del mundo. Y no estoy hablando de valores morales de, como mucha gente interpreta los valores como gente de otras religiones, los valores de familia, cristiandad, y los gays no, y los transexuales. Cada uno puede tener su mirada, señores. Yo creo que con algunas distancias y cosas nuevas que tiene el mundo, yo creo que aún así nosotros tenemos que volver a encauzar en los valores como sí la familia, que es para mí el valor primordial, sí la diferenciación del bien y del mal, sí los valores de protección de nuestros hijos, sí no dudar de cuando las cuestiones tienen que ver con lo inclusivo. No podemos vivir separándonos, marcando distancia, quién es negro, quién es blanco, quién es azul, quién es de River, quién es de Boca, y odiar al otro por eso, que eso es lo peor. Porque está buenísimo saber que vos sos de River y yo soy de Boca y podemos coexistir. No, pareciera que es imposible. Fíjense al grado de estupidez, y ya voy terminando si quieren, al grado de estupidez que ha llegado el mundo, que la gente termina eligiendo apoyar a Irán por el solo hecho que está en contra de Estados Unidos. O sea, ni siquiera se permite decir, miren, yo estoy en contra de los dos, que podría ser perfectamente una posición, ¿no? Esto de la polarización, de decir, o estás de un lado o estás del otro. ¿Saben qué? A mí me dicen que a veces soy medio tibio. Yo prefiero ser equilibrado. Les digo de verdad, es la posición más difícil en los tiempos que corren. Porque es muy fácil ponerse, no, yo soy pro-Trump, que Trump haga pelota todo, reviente todo, no me importa que se lleve el petróleo. Y del otro lado, no, Irán está bárbaro, espectacular, mirá lo que es Irán, no sabés lo que es Irán, mentira todo lo que dicen, las mujeres están felices. Delía dice, no, Irán es el país más feminista del mundo, imagínate cómo será el menos feminista. ¿Se entiende? Es decir, son posiciones tan polarizadas, que uno tiene la sensación de que jamás se van a poder juntar. Tal vez el mundo quiere que no se junten. Bueno, yo, iluso o no, a lo John Lennon, creo todavía que el mundo puede ser un lugar mejor y de eso depende, creo, de todos nosotros. Y ahí es donde tenemos que ponernos la camiseta de Moshe y creo que de alguna manera volver a marcarle al mundo. Va a pasar, va a pasar. Estas cosas también se van de alguna manera transitando e insisto, así como les dije que estoy seguro y les juro que no es que a mí vino Dios y me dijo cuando me agarró el paro cardíaco, no es que Dios me dijo, saben que tuve un paro cardíaco, ¿no? Bien. Pero no vi la luz, nada, parece que los tipos no pagaban Edenor. Pero nada, ni tampoco Dios me dijo eso. Pero estoy seguro, porque la historia es cíclica. La historia con variantes se repite. Y eso va a volver a pasar. Y vamos a volver a encauzar el mundo. E insisto, y los que nos señalaron y nos dijeron, judíos de mierda, se van a avergonzar de haberlo dicho. Estoy abierto a las preguntas. Gracias. Lo que me quieran preguntar, lo que tengan ganas de intercambiar, encantadísimo. Arranco con una. O sea, vos estás en los medios, sos una persona pública y viste un montón de judíos. O sea, no sos
el único judío público que tenemos. Claramente sos el cuasi único que habló como tiene que hablar. Sí, somos pocos. ¿Cómo te sentís con eso y cómo es el... O sea, se hablan, por ejemplo, que yo te encontrás con alguien y dices, che... Bueno, Alfredo, yo viajé, me tocó viajar el año pasado con Leuco a Marcha por la Vida. Sí, el prólogo. Son pocos. Sí, yo lamento que seamos tan pocos. Creo que tiene que ver con... Mirá, les voy a dar un ejemplo, a mí me pareció muy interesante y loable. ¿Vieron lo último que dijo Fito Páez? Fito... No, pero me da miedo. No, muy interesante. Fito Páez habló de el final de la utopía de la izquierda. Él dijo... Sí, bueno, probablemente. Pero ¿qué pasa? Él dice, hay que sacarse la careta y finalmente decir que la utopía de la izquierda no funcionó, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo, y ¿saben qué? No hay que tener miedo de decirlo, so pena de perder seguidores. Y acá viene el tema. Yo creo que muchos judíos conocidos que podrían haber alzado la voz, no lo hicieron por el miedo a la mirada social. ¿Cómo iban a ser vistos? Porque siempre fue más cómodo, y mucho más en estos momentos, ser o callarte la boca o decir, como dijo Norman Brisky, Gaza. Bueno, a ver, aparte hay que elegir los lugares. Porque yo que me subí al Martín Fierro... Muchas gracias. No decía para que me aplaudan. Eso fue una reivindicación para todos nosotros. Pero había que ser certero en pocos segundos, clavarla en el ángulo. Y te dan poco tiempo. Entonces, un tipo como Norman Brisky, que está en las antípodas mías y de muchos de nosotros, vos decís, ¿qué te dejó eso? ¿Tenía tiempo para desarrollar lo que está pasando, cree él que está pasando en Gaza? No había tiempo. Sin embargo, fíjate vos cómo la utilización y el empleo de una y otra estrategia, porque claramente yo lo estrategicé, lo pensé, dije, ¿qué hice yo? Yo les dije a todos los que estaban ahí y a los que no estaban ahí, cuando nombré a todos los judíos, son los que le dieron trabajo a todas esas personas. Todos los tipos que yo nombré, y algunos tuve que cortar porque ya no me entraba, era nombrar a todos, me faltó Tato Bores, me faltaban un montón. Hay lugares en donde hay que saber de qué manera generar lo que querés decir. A mí no me importaba ganar el premio, les digo de todo corazón. Yo solamente me lo quería ganar para subirme a decir lo que dije. Después lo devolvía, no me importaba, agarraba, decía Martín Fierro, tomá, Aventura, tomá. No me importaba. Ahora, ¿todos piensan así? Lamentablemente no. Lamentablemente no todo el mundo se compromete y hay gente que tiene miedo de ser después cancelado. ¿No? No, o sea, yo cuando te escuché dije, este pibe lo van a hacer mierda. ¿En serio? Acá estoy vivito y coleando. No, afortunadamente no, y la prensa te reprodujo bien. ¿Sí? No te reprodujo, o sea, con odio o con prejuicio. No, porque había que calcular. Fíjate vos cómo lo que pasó con Norman Brisky tuvo una repercusión distinta a lo que terminó pasando acá. No, o sea, por suerte en ambos casos tuvo el efecto. O sea, en el caso de Norman Brisky la prensa se tiró mucho más en contra, lo que no publica fue mucho más en contra de lo que yo pensaba. De un tipo gritando Gaza haciéndose el moderno, digamos. Sí. ¿No? Porque, y yo digo, bueno, ahora David dice esto, se le van a tirar. No, hay gente que claramente no le gustó, pero me importó muy poco. Fue muy fuerte, fue muy conmovedor. Fue creo que uno de los actos contra el antisemitismo más importantes que yo fui testigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no te digo que, viste como dijo Mes cuando no sé qué le dijo a quién, hoy te recibí de héroe. Mascherano al arquero. A Chiquita Romero, muy bien. Pero no por eso, porque nos hiciste sentir el a todos nosotros. Es que muchas gracias. Sigo escuchando lo que tengan ganas de preguntar o de compartir. Sí. Justamente, bueno, sigo el mismo tema porque creo que, bueno, él lo dijo, pero todo lo movilizó
tu discurso de Martín Fierro. La pregunta es, más que nada, en el medio, supongo que el medio artístico también, la mayoría es políticamente correcta, y por ahí, como dijiste vos, no hablan para no perder seguidores o lo que sea. Con tus colegas o con el medio, con gente pública, si surgió algún tipo de debate, esclarecimiento, o gente que cambió de opinión porque alguien públicamente dijo lo que vos dijiste. Mira, primero yo creo que la valentía, aún, y no porque me pongan valiente, ¿no? La valentía se respeta. ¿Yo saben dónde trabajo? Yo trabajo para el Grupo Octubre. Canal 9, y a la mañana estoy en el canal AR12, que es de Página 12. Página 12 es un medio claramente contrario a la política israelí. Sin embargo, sus periodistas, su dueño, a mí me respetan muchísimo. Fíjate vos cómo hay que, insisto, cómo este es un mensaje que me gustaría dárselo a mis colegas que tuvieron miedo de hablar, creyendo que lo iba a cancelar la audiencia o pegar una patada en el tujés, el dueño del medio. Incluso dueños judíos de medios que han dejado que sus propios periodistas hablen barbaridades de Israel y no han tenido el coraje al menos de decir, che, escúchame, ¿por qué decís esto? Pero insisto con esto, yo estoy convencido, a mí no me paga nadie. A mí en las redes sociales me dicen, che, ¿qué sobre recibís vos? Yo estoy por convencimiento esto. Yo estoy convencido de mis principios y eso se respeta. Cuando yo debato con mis colegas en el canal, en el diario está la redacción pegada al canal. Y a veces yo digo algo y los tipos de redacción se dan vuelta diciendo, ¿qué está diciendo el tipo? Y yo estoy convencido. Cuando yo dije al aire, a mí no me importa que Trump vaya por el petróleo de Irán. A mí me interesan los iraníes, que vuelvan a vivir en democracia, en paz, con derechos, sin opresión, sin mujeres con genitales mutilados, sin mujeres que se casan a los 9 años, etc. Se daban vuelta. Y se los defiendo a muerte. ¿No te sentís cómodo trabajando ahí? Sí, a ver. Cuando yo puedo expresar lo que expreso, me da un poco, te diría, de escozor cuando escucho estupideces. Pero bueno. Pero es un ecosistema medio adverso. Sí, pero yo soy un tipo muy democrático. ¿Y sabés cuál es la diferencia que yo les digo siempre a ellos? La diferencia entre ustedes y yo es que yo puedo vivir con las diferentes ideologías. Mientras me respetes, yo puedo vivir. Yo puedo coexistir. Y el problema es que no todo el mundo del otro lado se permite, porque vos sos el enemigo. ¿Perdón? Claro, bueno, intento. Sí. Totalmente, ya lo sé. Lo sé. Soy el amigo judío. Pero ¿sabes qué? No me importa. ¿Sabes por qué? Porque al sistema se lo combate desde adentro, no desde afuera. Porque si yo estuviese afuera, no tengo ni voz ni voto, no tengo nada. ¿Me entendés? No, si yo estuviese, claro, no tengo manera de cada tanto, es como dice mi ley, voy a destruir el Estado de adentro. No, mi idea no es destruir el medio, y yo lo sé, no soy ingenuo. Yo sé que soy el tipo que les sirve a ellos para mostrar el equilibrio. Pero ¿sabes qué? Tengo aire y sigo diciendo lo que quiero. Y juro que sigo diciendo lo que quiero. No, nunca me bajaron línea absolutamente de nada en esto. Y he dicho cosas pesadas, ¿eh? Y no me molesta. Y si algún día me tocan la puerta y me dicen, señor, se tiene que ir, me iré. Me fui de Canal 26. Canal 26, cuando comenzó a torcer toda su editorial, y fue, a mí me habían dicho, cuando comencé a trabajar en el 26, no, mira, nos gusta ir por el medio, me pareció fantástico, yo soy periodista, trato de ser equilibrado en mi vida en general, en mis ideas, y en un momento dado comencé a escuchar Israel esto, Israel lo otro, che, ¿no tiran bomba del otro lado? Yo el otro día lo dije en el canal de Página 12, dije,
a mi producción al aire. Le dije, muchachos, Israel, nadie está diciendo que no está atacando, pero contémosle a la gente que Irán también tira, ¿eh? Al aire, ¿eh? Irán también tira, ¿eh? Nadie dice nada. ¿Qué van a decir? Lo dije al aire, ya está, lo dije al aire. No, a ver, ahí hay una realidad. Si yo fuese un novato en todo esto, probablemente no dure ni 5 minutos. Yo, por ejemplo, a la noche, en el resumen de 9 diarios, soy el productor general. Yo decido lo que sale y lo que no sale. Entonces, trato de equilibrar. A ver, no, insisto con esto, no soy negacionista porque no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan. Entonces, cuando a mí me dicen, no, porque el holocausto no existió, yo ni lo discuto. El otro día me dice uno, sí, no fueron 6 millones. Ah, bueno, 5 te parece que está bien. 5 reventados en los campos de concentración, campos de exterminio, ¿te parece bien? Lo mismo que la discusión de los 30.000. O sea, discusiones estúpidas. O sea, no importa si fueron 10, 2, después vemos la historia completa, todo lo que vos quieras. Pero ese es el problema, que estamos discutiendo banalidades y banderas. Como si aparte eso degradaría lo hecho, por ejemplo, por los militares. Dicho sea de paso, hoy posteé. Si ayer reclamaste por los derechos humanos, si ayer te acordaste de los desaparecidos, quiero avisarte que Irán hace lo mismo, ¿no? Pero bueno, es la posición, es la ideología, es la ceguera ideológica que lleva a humanidades selectivas, pero es así. Y hay pocas personas, yo no admiro a tanta gente, y hay pocas personas que me parecen tan valientes, tan inteligentes y tan arrojadas en el mejor de los sentidos y que honran a nuestro pueblo como el caso tuyo. Muchas gracias. Apenas valiente, la parte inteligente te la debo. Me bancate un minuto. Yo encontré un montón de conceptos judíos en tus libros. Me enorgullecía mucho de leerlos. O sea, te hablé de Teshuvah porque me pareció que era como lo que sintetizaba mucho lo que yo entendí cuando leí Judíos de Mierda. Y seguramente ahora cuando leamos Judíos que dominan el mundo vamos a aprender más conceptos. Así que fue una linda lección de judaísmo haberlo leído. Así que gracias, muchas gracias. No, por favor, un placer. Gracias.